Me he sentado yo aquí porque Albert está acompañando a Montserrat y vendrá enseguida. Pero para que no se nos haga demasiado tarde, esto me lo dejas, por favor. Vamos a continuar con la jornada, ya con las últimas ponencias que tenemos para el día de hoy. ¿Quién va a comenzar hablando? ¿Tú, Sebas? Pues hablará primero Sebastián Martín, que es profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla, y nos va a hablar sobre la igualdad jurídica, control de constitucionalidad y soberanía de los privados, agresiones liberales al primer constitucionalismo social y democrático. Yo le doy la palabra y que nos cuente cosas bonitas como siempre. Toma. Bien, pues estupendo, muchas gracias. Bien, yo debo comenzar mi intervención diciendo, bueno, dando las gracias naturalmente a Albert, a Gabriel, ¿no?, a los organizadores de este encuentro, y confesando ya de partida que yo soy un intruso, que mi presencia aquí se debe al aprecio y amistad de Albert, y que probablemente la exposición que yo pueda hacer carece del más mínimo interés desde el punto de vista de las cuestiones candentes de actualidad, que son las que interesan, con lo cual yo he hecho trampas y lo que he venido es a aprender y a reconocerme, ¿no?, como un jurista anclado, ¿no?, en un pasado que por fortuna está en vías de superarse, y para actualizarme. Pero bueno, como uno viene también como interviniente, yo me lo voy a tomar como una especie de comunicación, dando 4 generalidades sobre cuestiones que, eso sí, sí que tienen que ver algo con constitucionalismo, con derechos sociales, con dignidad humana y con ¿no?, las garantías de esos derechos. Bien, efectivamente yo voy a tratar de las estrategias jurídicas que el liberalismo conservador desplegó frente a la institucionalización del primer constitucionalismo social y democrático. Pero antes de pasar a enumerar esas agresiones, esas estrategias de contención o de boicot al constitucionalismo social y democrático, hay que ubicarlo en la historia, ¿no? Hay que ubicarlo en la historia, que es a la que yo me voy a referir fundamentalmente de Europa, ¿no? Nos referimos a un constitucionalismo que surge de las cenizas de la Gran Guerra, un constitucionalismo que se sitúa en la época de entreguerras, y mi hipótesis de partida es que para ubicarlo y comprenderlo bien hay que partir de un reconocimiento de su novedad rupturista respecto de la tradición constitucional anterior. Por eso me chocaba un poco, ¿no?, ese concepto tan unitario y tan abarcador de la institucionalidad jurídica o de la juridicidad, el espacio de juridicidad liberal manejado por Albert, ¿no? Yo pienso que efectivamente los estados sociales y democráticos aprobados o fundados desde el 19 en Alemania, el 20 en Austria, aquí en el 31, introducen novedades de calado. Claro, esto desmiente en parte la ubicación tradicional que realiza la historiografía. ¿Por qué? La historiografía de la ciencia política, la historia constitucional convencional, más o menos lo que te cuenta es lo siguiente. Se funda el Estado constitucional con las revoluciones liberales, ¿no?, con mayores o menores contradicciones y respondiendo cada vez de manera más aperturista a las demandas de participación social. Esos estados van ensanchando su base social, van ampliando entonces los mecanismos de integración que permiten participación en las instancias parlamentarias, etcétera, y lo que nos encontramos en la primera posguerra es, por tanto, una continuación de esta tradición liberal democrática que solo queda suspendida, exceptuada por los totalitarismos, hasta que, fruto de su derrota, vuelve a reimplantarse la tradición constitucional liberal. Pues bien, yo creo que este relato responde o sirve a 2 funciones, ¿no?, o le sirve más bien a 2 posiciones políticas muy determinadas. Por una parte, este relato es funcional a la tradición demoliberal, porque efectivamente permite aislar la experiencia de los totalitarismos como una suerte, como decía Benedetto Croce, de paréntesis histórico, de manera que ese paréntesis lo que vendría a hacer indirectamente es ratificar el carácter poco menos que natural de las estructuras del Estado liberal,
Pero después, por otra parte, este relato es funcional también a las posiciones comunistas, ¿no? Que efectivamente planteándose como alternativa política global a toda la tradición liberal burguesa, pues la unifica. Lo que ocurre es que con la modificación de incluir también dentro la experiencia totalitaria, pero no asigna, y en esto coincide con el relato liberal, una especificidad propia a la mecánica, la arquitectura institucional diseñada en las constituciones republicanas de entreguerras. Pues bien, mi hipótesis es que no, que esa arquitectura institucional cuenta con un carácter rupturista y novedoso fundamental, y que efectivamente hay que afrontarlo y examinarlo. Claro, esta cuestión carecería del más mínimo interés o se limitaría a ser una mera explicación útil para realizar una diferente periodificación histórica, resultaría carente del más mínimo interés si no tuviera un significado político fuerte. Y el significado político fuerte es que y aquí no retomo un debate que tuve hace poco con Gabriel en Twitter a cuenta de unas declaraciones de Alberto Garzón, etcétera. El interés político, el significado político fuerte que tiene esta hipótesis, esta periodificación, es precisamente que en la primera etapa de fundación, ¿no?, y de institucionalización de los estados sociales y democráticos de entreguerras, lo que nos encontramos es precisamente, ¿no?, un ataque frontal a este primer intento de democratización de la sociedad por parte del bloque social que daba sustento económico, cultural, sociológico al Estado liberal. Es decir, por los sectores, en definitiva, representativos del liberalismo economicista, individualista, posesivo, propietario, como queráis llamarlo. Claro, de hecho, lo que a nosotros nos van a interesar en esta ponencia es precisamente cómo estos sectores despliegan argumentos jurídicos para neutralizar la valencia transformadora del constitucionalismo democrático y social, que son todos argumentos jurídicos en un principio que lo que persiguen es una vuelta al pasado del viejo Estado liberal de derecho, del viejo Estado fundado en la igualdad ante la ley, fundado en el respeto a la institución sacrosanta de la propiedad privada. Claro, ¿qué es lo curioso de esta identificación, ¿no? ¿O qué significado político tiene el atribuir una especificidad concreta jurídico-política a este constitucionalismo de entreguerras y colocar frente al mismo al liberalismo? Es decir, dejar de entenderlo como una sofisticación, como una mejora, como una evolución de la tradición liberal, sino como un salto a una cosa diferente que se salda con los intentos de impugnación y derribo por parte del liberalismo tradicional procedente del siglo XIX y la primera década del XX. Pues que estos sectores sociales tradicionalmente liberales, ¿no?, entendiendo por liberal lo que la palabra liberal designaba, ¿no?, en el siglo XIX, resulta que perciben en un momento dado que ya es imposible la vuelta al viejo Estado de Derecho. Y entonces se suben al carro de las retóricas socializadoras en auge en ese momento y abrazan ya una salida netamente moderna, ¿no?, una salida que es ni más ni menos efectivamente que la del totalitarismo. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que este relato nos permite ver algo que normalmente oculta las reconstrucciones al uso, y es algo que todos nosotros conocemos a la perfección, pero que por desgracia eso no ha llegado a la manualística y a la difusión generalizada, que es la estrecha conexión, no solo a nivel social, político y económico entre liberalismo y fascismo, sino también a nivel jurídico, Efectivamente, este tipo de hipótesis que os planteo es una hipótesis
que resulta alternativa respecto al relato liberal habitual, como he dicho, de entender el constitucionalismo de entreguerras como evolución de la tradición demoliberal interrumpida por los fascismos, porque trata de poner al descubierto las conexiones que existen entre los herederos del liberalismo y la irrupción, diseño, implantación de los fascismos, pero también pretende ser una alternativa al relato revisionista, ¿no? que se funda un poco en el debate entre los historiadores en Alemania, según el cual la reacción fascista se da en un contexto de guerra civil europea y es una reacción puramente mimética, es una reacción, ¿no?, precisamente defensiva, como una serie de anticuerpos que las clases burguesas segregan para protegerse frente al bolchevismo, ¿no? Frente a un bolchevismo que es cada vez más imparable en el seno de una democracia burguesa que es incapaz de actuar. Es el relato un poco habitual, ¿no? Bien, pues la hipótesis de partida que yo mantengo es precisamente que los fascismos no emergen, ¿no?, y no reaccionan frente al peligro bolchevique, sino sencillamente frente a la democratización de la sociedad que supuso este constitucionalismo social de entreguerras, ¿no? La cuestión es que entonces entreguerras, que resulta descrita casi siempre, ¿no?, como una época dividida en tres grandes tradiciones, dos totalitarias, fascismos, comunismo y la demoliberal, ¿no?, como la tercera España donde entran muchas corrientes, tiene primero el defecto esquemático de dejarse corrientes atrás que no son susceptibles de inscribirse en ninguno de estos bloques, ¿no?, la corriente republicana, la corriente democrática, la corriente radical del radicalismo burgués, la corriente socialista, reformista, pero después también tiene la habilidad de ocultar, ¿no?, las conexiones inconfesables entre liberalismo y fascismo. Pues bien, ¿por qué entiendo que este constitucionalismo de entreguerras es un constitucionalismo radicalmente novedoso que subvierte el orden jurídico-político y el orden social y la distribución del espacio heredada del viejo Estado liberal? Pues hay desde luego rupturas, hay novedades que suponen, ¿no?, una mutación del Estado, no suponen sin más una transformación paulatina dentro de una misma senda. Piénsese solo en un campo que los protagonistas de la época lo tienen clarísimo, en Austria, en Alemania, también en la España de la República, y que en cambio hoy pasa un poco más desapercibido con ese vicio que tienen los juristas positivos de proyectar categorías presentes hacia el pasado y entender que nacen en la noche de los tiempos, etcétera, es la sujeción de toda la administración pública al principio de legalidad. Y un principio de legalidad, un cumplimiento de ese principio de legalidad incluso sujeto a control judicial, ¿no? Bien, pensad que las administraciones públicas de los viejos imperios centrales en Europa eran administraciones con burocracias fundadas, ¿no?, en una idea clave, que titular del poder ejecutivo era el monarca, que el monarca era el que los nombraba y era una fuerza casi paraestatal que respondía, y ahí está la obra de Otto Mayer para demostrarlo, fundamentalmente al principio de la discrecionalidad. Era como una especie de cláusula general, su tarea es proteger el interés general de la nación y no tanto ejecutar una legislación parlamentaria, democrática, etcétera. Piénsese, desde luego, en algo evidentísimo, ¿no?, sufragio universal sin distinción de sexos y muchas veces en sistemas parlamentarios basados en el principio de la proporcionalidad. El campo de juego político, ¿no?, la variedad de actores que penetran y el nivel de participación permiten hablar ya de que si hay un salto cuantitativo, la cantidad, ¿no?, es de tal envergadura que el salto ya es también cualitativo, que no puede hablarse sencillamente de continuidad de una misma tradición sin más. Pero con todo, la revolución fundamental se produce a nivel de la distribución del espacio, efectivamente, y es que el eje heredado del viejo régimen, ¿no?, que con sus raíces medievales, con su literatura escolástica, la distribución del espacio en dos esferas que estaban relativamente incomunicadas, la esfera pública, la res pública donde actúa el ciudadano, donde actúan los poderes públicos, y la esfera privada,
identificada con la casa, con el espacio doméstico, ¿no? Como un espacio en el que rige un poder que no es jurídico, que es un poder discrecional, un poder de hecho que originariamente se define como económico, de hecho tener presente, ¿no? La palabra economía, de donde viene oikos más nomos, ¿no? Como las disciplinas o los principios regulativos del orden de la casa. Pues bien, se constituye como un espacio jerárquico donde rige un poder discrecional, cuyo titular es el cabeza de familia, y que lo principal de este espacio es, por una parte, que no puede ser fiscalizado por los poderes públicos, y lo segundo, la variedad de personas sujeta al poder privado del cabeza de familia, porque claro, hablamos de la esposa, hablamos de los hijos e hijas menores, hablamos de esclavos, pero hablamos también de trabajadores por cuenta ajena o sirvientes. Pensad que se trata de una estructura social todavía perfectamente viva en el siglo XVII, basta leer a Locke. El segundo tratado del gobierno civil comienza diciendo, oiga, yo voy a hablar del gobierno civil, que no es el mismo tipo de poder que el que tiene un marido sobre su esposa, un padre sobre el menor o sobre su hijo, un señor sobre su esclavo y un amo sobre su siervo. Y sin embargo todavía, ¿no?, en ciencia política, en derecho constitucional se cuenta a lo como si hablase de todo el poder público en general, ¿no? Deja a un poder privado que tiene muchos sujetos vinculados al mismo sin tocar por esa lógica contractualista, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es que yo creo que se subvierte esta distribución del espacio porque las constituciones democráticas, o por llamarlo más explícitamente, las constituciones republicanas de entreguerras, constitucionalizan la familia, la libertad, la propiedad privada y la libertad contractual. Claro, son tres elementos, ¿no?, de socialización clave de la vieja sociedad liberal burguesa, dos de los cuales, propiedad y familia, eran ámbito privado regido por la autonomía del individuo, donde regía, ¿no?, la potestad del cabeza de la casa, y la libertad contractual, que básicamente era un derecho que se daba entre varones propietarios, ¿no? Y esto lo modifica y lo subvierte este constitucionalismo, la familia, por la Declaración de la Igualdad de Sexos, por dejar de basar la familia en el matrimonio para admitir la disolución del vínculo y comenzar a concebir la familia en términos contractuales. También, y esto es importante, por la declaración de la igualdad entre hijos habido fuera y dentro del matrimonio, porque ya el título fundante de la familia no es el matrimonio, sino la consanguinidad. Tened presente las resistencias que imposibilitaron en España que se aprobase una ley de investigación de la paternidad, a pesar de que la propia Constitución obligaba al legislador a aprobarla, consciente, ¿no?, de que precisamente la vieja sociedad patriarcal liberal y la organización de la familia, tal y como estaba recogida en los códigos civiles, hacía imposible, ¿no?, que los hijos habidos fuera del matrimonio tuvieran derechos respecto de sus padres, ¿no?, de obligación de alimentos, instrucción, derechos sucesorios, etcétera. Bien, con la propiedad sucede poco menos que igual, en el sentido de una revisión radical no solo por la mención retórica de la función social de la propiedad, no solo por introducir, junto a las razones que justifican su expropiación, introducir la autoridad social frente a la utilidad pública o junto a la utilidad pública, sino sobre todo también por introducir la posibilidad de expropiar sin indemnizar, siempre que una ley parlamentaria, una decisión democrática lo resolviese de ese modo, ¿no? El desconocimiento o el atropello, ¿no?, o la suspensión o el reequilibrio, ¿no?, entre ley y propiedad, que antes era la propiedad era como un límite objetivo que no podía traspasar la legislación, y ahora sencillamente a través de la ley puede exceptuarse la propiedad como derecho, era también una revolución fundamental. Y después, en el ámbito de la libertad contractual, sobre todo en el espacio laboral,
también a través de este constitucionalismo se alteran por completo las reglas del juego y no siguiendo del todo la lógica que comentaba Albert, ¿no?, de integrar dentro de ese espacio de institucionalidad o de juridicidad liberal a los actores económicos. Por el contrario, por una parte, sí se integra porque se introducen lo que los laboralistas llaman las cláusulas inderogables, el contrato de trabajo deja de ser un contrato, ¿no?, individual sellado entre partes que se consideran, ¿no?, en la misma posición de partida o formalmente. Al revés, ¿no?, partiendo de la desigualdad de base, los estados legislan en materia de contrato de trabajo imponiendo normas inderogables, es decir, límites que no pueden ser sobrepasados por la autonomía de las partes, pero aún más interesante que esto es que a través de del reconocimiento del derecho a la huelga, a través de la constitucionalización del derecho a la sindicación, las condiciones laborales comienzan, ¿no?, a regularse en espacios autónomos respecto del derecho, que el derecho sencillamente se limita a reconocer. De hecho, a esta lógica de la autocomposición de los conflictos entre capital y trabajo responde también la institucionalización de jurisdicciones estrictamente paritarias. Los trabajadores y empresarios que estén en desacuerdo en las condiciones alcanzadas o en su cumplimiento, no tienen que acudir al Estado a que responda y diga, ¿no?, solo en última instancia. Hay toda, ¿no?, una trama de instituciones que lo que persiguen es la mediación y la autocomposición, ¿no? Y eso efectivamente también altera considerablemente las reglas fundantes del orden social liberal. Claro, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre, como seguidamente veremos, es por una parte que a los inicios de este arranque del constitucionalismo democrático los juristas liberales se van a oponer básicamente con expedientes, argumentos y recursos propios del viejo Estado de Derecho, pero después cuando ven que no pueden tumbarlo de ese modo, se suben, como decía antes, al carro de la retórica socializadora y efectivamente aspiran a proteger y a blindar familia, propiedad y contrato tal y como se instituían en el régimen liberal, pero con otra retórica y otra legitimación. Y claro, aquí es, yo creo que donde se produce la mayor operación de autoencubrimiento de cómo el liberalismo degenera y se convierte y muta en fascismo. De hecho, esto es interesante porque efectivamente los regímenes fascistas, ¿no?, colocan a la familia bajo protección del Estado. La familia, como pasaba en el constitucionalismo de entreguerras, es asunto de Estado. Las políticas demográficas son centrales para los regímenes autoritarios, pero lo mismo pasa con la propiedad. La propiedad pasa a ser también un asunto que no es solo del individuo, sino también de interés estatal, e igual ocurre con la contratación laboral, que se abomina en todas las experiencias fascistas de la contratación individual típica del liberalismo. Pues bien, ¿qué va a ocurrir? Juristas que hasta hacía 3, 4, 5 años defendían los viejos principios liberales frente al constitucionalismo democrático, se van a travestir, van a defender estos principios aparentemente socializadores y resulta, ¿no?, que dejan ahí, ¿no?, una literalidad en las fuentes que los historiadores posteriores dicen, bueno, esta es la prueba más evidente de que el fascismo se oponía al liberalismo. Ahí está, ¿no? Critican la fundamentación liberal de la propiedad, de la contratación, de la familia, estatalizan todo esto. El Estado es fuertemente intervencionista, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver fascismo y liberalismo. Claro, uno después ve en qué consistía ese intervencionismo brutal del Estado que existía y, claro, se percata de que es un intervencionismo diametralmente opuesto al practicado por el constitucionalismo democrático y cuyo objetivo, curiosamente, en buena parte, aunque con matices de interés, es restaurar y proteger la vigencia de estas tres instituciones, ¿no?, propiedad, familia y libertad contractual, tal y como estaban diseñadas en la vieja sociedad liberal. Efectivamente, la familia es asunto capital para el Estado, pero
para blindar ya con el aparato coercitivo del Estado su carácter jerárquico y patriarcal, no para declarar la igualdad de derechos entre los miembros entre marido y mujer como hacía el anterior constitucionalismo. La propiedad es asunto de defensa del Estado, pero no porque vaya a socializarla, sino para mantener de nuevo con el aparato coercitivo estatal, que tiene, ¿no?, un alcance mucho mayor, el anterior dominio privado de los medios de producción. Y también ocurre eso con la contratación laboral, ¿no?, que toda la intervención de la Carta del Laboro, del Foro del Trabajo, del corporativismo portugués, etcétera, en la práctica lo que viene es a sustentar la potestad prácticamente inmediata del empresario sobre los trabajadores, ¿no? Y convierte al empresario en el responsable solo ante el Estado, ¿no? Bien, pues a nosotros nos interesa muy brevemente contar cuáles fueron las primeras estrategias desplegadas por esos juristas liberales, ¿no? La primera que utilizaron, curiosamente, fue la de la igualdad ante la ley, ¿no? Y la igualdad ante la ley la utilizaron sobre todo en dos terrenos. Uno, en leyes frente a leyes que socializaban industrias y frente a leyes que confiscaban propiedades, por ejemplo, la de la antigua Casa Imperial Guillermina en Alemania, ¿no? Claro, quien acuña primeramente de manera muy hábil este argumento no es otro que Carl Schmitt, claro, que dice, no, es que la igualdad ante la ley reconocida en la Constitución es un principio que no solo tiene que oponerse a la administración pública, como ocurría en el viejo Estado liberal, sino también al legislador. Y claro, el principio de la igualdad ante la ley supone un mandato al legislador que le obliga a aprobar leyes generales, leyes abstractas y leyes, por lo tanto, no discriminatorias. Y este tipo de legislación confiscatoria, socializadora de industrias concretas, es legislación con destinatarios particulares y encima para crear situaciones discriminatorias, con lo cual esto no tiene o no debe tener validez jurídica. Y ahora vamos a ver con qué argumento, pero ya más o menos se puede deducir. Fijaos, también el principio de igualdad ante la ley fue empleado contra las primeras leyes laborales, porque claro, entendían esas leyes laborales precisamente también como un atentado a la obligación, al mandato que impedía al legislador discriminar positivamente, ¿no?, a los destinatarios de las normas, que básicamente el derecho del trabajo se basa todo en su origen en eso. Oiga, una posición de desigualdad de partida solo puede ser corregida mediante una discriminación positiva llevada a cabo por la legislación. Pues bien, también la igualdad ante la ley como elemento fundante del anterior Estado liberal fue esgrimido contra este tipo de leyes socializadoras y este tipo de leyes protectoras del trabajo. Claro, aquí emerge también, ¿no?, una diferencia, a mi juicio, sustantiva entre ese espacio de juridicidad, bueno, o la institucionalidad liberal decimonónica, del constitucionalismo decimonónico y del constitucionalismo de entreguerras, porque por primera vez se piensa que efectivamente para regular situaciones desiguales la legislación tiene que tratar también desigualmente. Cuando principio capital constitutivo del Estado liberal en toda su experiencia decimonónica y todavía en contraste, ¿no?, con la oposición a la vieja sociedad estamental de privilegios y demás, es que la ley le basta que sea general, abstracta y que parta de una idea abstracta del sujeto de derecho. Es el individuo general sin hacer distinciones. Por el contrario, para estos estados sociales, la inscripción socioeconómica del individuo, su situación material particular, es clave a la hora de inspirar una legislación igualitaria. O sea, la lectura que hacen uno y otro modelo de la igualdad son completamente diferentes. Claro, este recurso a la igualdad ante la ley no era más en la práctica que el recurso a la justicia frente al Parlamento, ¿no? Lo que defienden, por ejemplo, los juristas alemanes conservadores que invocan la aplicación directa del principio de igualdad ante la ley no hacen más que teorizar o que apoyar
el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes parlamentarias, ¿no? Es decir, oiga, este principio de igualdad vincula al Parlamento, el Parlamento se lo ha saltado con estas leyes, ¿no?, socializadoras y estas leyes que socializan industrias, confiscan, ¿no?, privilegian a los trabajadores, etcétera, con lo cual a los jueces les corresponde inaplicarlas, ¿no? Les corresponde efectivamente aplicar directamente la Constitución para suspender la vigencia de las leyes. Y así lo hicieron, y además, de hecho, el Tribunal del Estado alemán llegó a reconocer, ¿no?, en una famosa sentencia del 25, que esa facultad era legítima de la judicatura alemana. Claro, por eso aquí los autores adheridos a los valores republicanos de estas constituciones democráticas esgrimían tres clases de argumentos, ¿no? Dos interconectados y otro por completo diferente y solo de oposición. Por una parte, y esto produce un equívoco curioso, los autores que secundaban estos valores democráticos y republicanos lo que sostenían es que precisamente para evitar que la justicia se arrogase competencias básicamente políticas para enmendarle la plana al Parlamento, lo que tenían que hacer las constituciones es no tener declaraciones de derechos. No tener declaraciones de derechos. Los derechos se protegerían mejor sin recogerlos en la Constitución y cediéndoselos solo a la Cámara representativa de la soberanía popular. Es curioso, ¿no? Claro, tanto es así. Pensad qué constitución de las europeas de entreguerra no tenía declaración de derechos. La austríaca de 1920. Claro, no es casual. Fijaos, no es casual tampoco que sea la primera, ¿no?, antes de Checoslovaquia y desde luego antes que la española, que sí tiene en cambio Tribunal Constitucional. Y esto es una cosa que habitualmente no se cuenta entre los constitucionalistas, y es que, claro, Kelsen, ¿no?, el autor clave de esa idea de jurisdicción constitucional en términos técnicos, etcétera, era radicalmente opuesto a un control de constitucionalidad de las leyes fundado en principios, fundados en categorías jurídicas como los derechos susceptibles de interpretación. El control de constitucionalidad defendido por Kelsen solo podía ser precisamente para evitar, ¿no?, males fruto de la politización conservadora de la justicia, que era un mal compartido en toda Europa. El control de constitucionalidad solo podía ser estrictamente formal, ¿no?, de contraste de la obediencia a los procedimientos establecidos por la propia Constitución para legislar, sin más. Ahora, nada de un control material, ¿no?, porque entonces, bueno, ¿por qué la interpretación de la Corte Constitucional sobre cómo había que amparar, desarrollar, concretar en la legislación un derecho iba a ser más válida que la que daba el Parlamento, ¿no? Bien, y en tercer lugar, ¿no?, autores como Fraenkel, como Franz Neumann, etcétera, ya después de la sentencia del 25, pues su salida era básicamente oponerse, ¿no?, a que el Poder Judicial tuviese esa competencia de control de constitucionalidad de las leyes. Fijaos, claro, esto explica muchas cosas normalmente incomprendidas por el constitucionalismo actual. Explica, por ejemplo, que el Tribunal de Garantías de la República estuviese compuesto fundamentalmente de magistrados políticos y no profesionales. Eso después, Rubio Llorente, Pedro Cruz Villalón, todos los constitucionalistas que estuvieron ahí un poco en la base de la articulación del actual Tribunal Constitucional, presentaban el actual Tribunal Constitucional como, ¿no?, una superación del carácter endiabladamente político, despreciablemente político del Tribunal de Garantía, y ya el nuestro sería solo eminentemente técnico, formado por juristas profesionales neutrales, ¿no? Ya hemos visto que eso después la propia realidad lo ha desmentido. Pero claro, es que los constitucionalistas, al acercarse al debate de configuración del Tribunal de Garantías, tenían una gran ceguera histórica. Claro, es que precisamente las posiciones más progresistas lo que defendían
era no dejar en manos de la magistratura el control de constitucionalidad de leyes parlamentarias que por primera vez eran aprobadas por cámaras elegidas por sufragio universal. De manera que la única forma de garantizar o de tratar de llegar a una síntesis virtuosa era, muy bien, tenemos tribunal de garantías, pero ni puede conocer la obra legislativa hecha por las constituyentes, ni tampoco va a estar formado por magistrados de carrera, ¿no? Claro, esto también lo que os comento hizo a un comentarista recién traducido, no, que se ha recuperado recientemente sí, concluyo. La traducción de un comentario de la Constitución, dijo, ¿no?, que los incluidos para satisfacer las aspiraciones de la izquierda, los derechos fundamentales muy pronto terminaron sirviendo de mecanismo de especial protección para los ciudadanos de la derecha frente al nuevo Estado. Voy concluyendo. Pues bien, por una parte se trató, ¿no?, de oponer la judicatura a los parlamentos, defendiendo la aplicación directa de los principios constitucionales. Pero otra vía de ataque, y con esto concluyo, la explico y concluyo, otra vía de ataque fue precisamente justo la contraria, la de decir, ojo, los principios constitucionales que establecen igualdad de sexos, igualdad de hijos, limitación de la propiedad privada, en ningún caso pueden ser aplicados directamente por la jurisprudencia porque no se puede dar por entendido que han derogado el Código Civil. De manera que en la Alemania de Weimar, en la España de la República, mientras la Constitución decía una cosa sobre la organización, el derecho de familia, los códigos civiles seguían regulando la vieja organización familiar patriarcal. ¿Y qué decían para oponerse a esto? Pues aludían a una máxima, un brocardo romano, ¿no?, que afirmaba que la ley general no deroga la especial. La Constitución en esos principios no iba a tener posibilidad de aplicarse hasta que no tuviesen desarrollo legislativo, hasta que no hubiese una ley que desarrollase dichos preceptos. ¿Y eso por qué? Y aquí también creo yo que es importante para ver esa alteración de la juridicidad liberal. Pues porque, tal y como decían los juristas liberales, tratando de recuperar, ¿no?, la vieja dualidad derecho público-privado que había saltado por los aires con estas nuevas constituciones, decían es que la Constitución se encarga de la estructura del Estado y considera al sujeto como ciudadano, mientras que los códigos civiles se encargan de las relaciones entre privados y consideran al sujeto como individuo. Son dos planos desconectados entre sí que solo cabe conectarlos mediante una ley que desarrolle esos preceptos. Por lo tanto, aquí la Constitución no tiene vigencia en los tribunales automática. Lo único que significan esos principios, igualdad de sexos, igualdad de hijos habido fuera o dentro del matrimonio, es un mandato al legislador futuro, que mientras no legisle sigue, ¿no?, de hecho se llamaban a sí mismos la teoría del statu quo, mientras no legisle sigue el Código Civil vigente, cuando legisle, si lo hace en contra del mandato constitucional, entonces sí que cabe control de constitucionalidad. Pues bien, muy pronto estos juristas, en lugar de oponer justicia a Parlamento, dijeron, no, lo que hay es que oponer un poder ejecutivo fuerte al Parlamento. Y en lugar de ir a buscar mecanismos en la Constitución formal para impedir el desarrollo de la propia Constitución, lo que hicieron es empezar a apelar a la Constitución material de la nación o del pueblo, ya enfrentada a la Constitución formal en su conjunto. Y prácticamente, por ejemplo, Legal la Cambra, Carlos Ruiz del Castillo aquí, muchos en Alemania también, sujetos que el propio Schmitt, ¿no?, en las obras que tiene antes de la Primera Guerra, que eran juristas del viejo orden liberal burgués, más o menos conservadores, o no, incluso centristas, o como Legal la Cambra, republicanos incluso, pues se autotransmutaron precisamente en fascistas porque entendieron que ya no cabía vuelta atrás al pasado y para defender la familia patriarcal, la propiedad privada y el dominio del capital sobre el trabajo hacía falta apostar ya por el totalitarismo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Albert, por invitarme a hablar hoy aquí sobre un tema tan áspero como es el neoliberalismo constitucional y la protección constitucional del capitalismo. Yo, de hecho, el término de protección constitucional del capitalismo o protección constitucional del mercado
lo tomo prestado en esta ponencia y en su título a un autor inglés que ahora mismo está teniendo cierta fama, que se llama Danny Nichol, que ha estudiado cuál ha sido la influencia del ideario neoliberal en la conformación del constitucionalismo actual. El problema que tiene intentar hacer una breve ponencia sobre un tema tan amplio como es la influencia del neoliberalismo en la Constitución, o incluso la posibilidad de enunciar las características de un neoliberalismo constitucional o de un constitucionalismo neoliberal, que es una materia muy compleja y, aparte de compleja, muy extensa, porque me tengo que retrotraer necesariamente al primer liberalismo, ya que parece, recogiendo un poco el guante que llevamos durante a lo largo del día, ha salido muchas veces el tema del liberalismo. Pues yo voy a seguir con el tema del liberalismo, pero dándole un nuevo matiz, una nueva perspectiva, para luego enlazarlo con la evolución del neoliberalismo a partir de los años 70. Y voy a partir también de un doble dualismo, un dualismo entre liberalismo y democracia, porque son antagónicos, y un dualismo dentro de cada una de esas categorías entre la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Lo hago simplemente a modo esquemático y voy a incurrir necesariamente en generalizaciones, pero son necesarias. El liberalismo, en su parte orgánica, se caracteriza por la construcción de un edificio institucional que está pensado y diseñado a priori para combatir los excesos, lo que ellos llaman los excesos democráticos. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las experiencias revolucionarias norteamericanas, o luego el largo termidor del que habla Gerardo Pisarello, de cómo se diseñan las instituciones, cómo se diseña el Estado para evitar que haya un exceso de democracia, o para que las mayorías sociales en el poder, en las mayorías sociales cambiantes en el poder, puedan llevar a cabo procesos de transformación social. Esto en el primer liberalismo se concreta dentro de ese diseño institucional a través del reconocimiento y la garantía, el establecimiento de la división de poderes, de la tripartición de poderes, que sirve para frenar posibles concentraciones de las mayorías sociales en las instituciones, y que esas concentraciones de las mayorías sociales en las instituciones puedan conllevar un cambio brusco dentro del sistema del statu quo establecido. También, por ejemplo, algo que a veces se nos olvida cuando estamos hablando de esta concepción elitista o de esta concepción proteccionista de los intereses de la burguesía incrustados en el constitucionalismo, también sirve para ello el federalismo, porque el federalismo no solamente es una técnica que acerca a la administración al ciudadano, y no solamente es una técnica de mayor eficiencia en el reparto del poder y de la administración, sino que también es una técnica de división del poder. Entonces, una forma de que las mayorías sociales, de que imaginaros un ideal tipo de presidente que gobernara en Estados Unidos, que tuviera todos los poderes y que tuviera un gran respaldo social y que quisiera llevar a cabo un proceso de transformación, un proceso redistributivo grande de izquierda, pues no solamente tendría adelante la división tripartita de poderes federal, sino que también tendría los 50 estados, ¿no? Porque el poder no solamente está dividido de forma vertical, no solamente está dividido de forma horizontal, sino también vertical. En la parte orgánica, el liberalismo, por tanto, se atrinchera, el primer liberalismo, frente a la posibilidad de esas mayorías sociales de llevar a cabo procesos de transformación que vayan en contra del proceso de acumulación capitalista. En la parte dogmática, en la parte que se refiere a los derechos fundamentales, en la parte que se refiere a los valores y a los principios del ordenamiento, los liberales, los primeros liberales, se centran en el reconocimiento y garantía del derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es el derecho esencial, el vórtice alrededor del cual van girando el resto de derechos. ¿Por qué? Porque reconociendo y garantizando ese derecho, se está reconociendo y garantizando en parte los intereses de la clase de la burguesía, porque el derecho a la propiedad, pues, es inherente a su propia configuración. Pero no solamente el derecho a la propiedad, también, por ejemplo, que lo ha comentado antes Albert, el derecho a la libertad contractual, o la igualdad jurídica. Si a todos garantizamos la igualdad jurídica y hacemos esa ficción de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son iguales entre sí a la hora de contratar, están velando la desigualdad material que hay entre los trabajadores y, por ejemplo, los patrones, ¿no? ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo que se desarrolla este liberalismo y que se desarrolla esta concepción elitista del constitucionalismo, hay otra concepción que subyace y que de vez en cuando sale, aunque luego le cortan la cabeza. En muchos episodios de la historia, el siglo XIX está repleto, también en España, pero bueno, por ejemplo, un caso, el paradigma sería la Comuna de París, que es el constitucionalismo democrático, donde lo que se apuesta no es por una tripartición de poderes que divida el poder de forma tajante para evitar que las mayorías sociales lleven a cabo procesos de transformación, sino que se apuesta por otro modelo de organización del poder, democracia directa,
o incluso luego cuando el movimiento obrero se articula en grandes partidos de masas, que estos partidos de masa puedan tener y puedan ostentar todo el poder del Estado sin necesidad de que se vea frenado de forma interna. Y en la parte dogmática, pues bueno, abogan por el sufragio universal, no solamente el sufragio universal masculino, porque el sufragio universal masculino no es universal, no se puede circunscribir lo universal a lo masculino. Ese es el fantasma de aquí del departamento, tenemos ese fantasma en el departamento. Eso sí. Bueno, no solamente abogan dentro de la parte orgánica el movimiento obrero articulado a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX y luego a partir del siglo XX, por supuesto, en la parte orgánica no solamente aboga por una superación del modelo de tripartición de poderes porque lo ven como una barrera difícil de franquear para llevar a cabo un proceso de transformación, sino que en la parte dogmática también se centra, como comentaba, en el reconocimiento y garantía de mayores derechos, de derechos de participación política y sobre todo de los derechos sociales. Cuando el movimiento obrero de verdad se articula y se forman los grandes partidos de masa y luego en el constitucionalismo entre guerras, lo que se exigen son derechos sociales. Bien, esta tensión entre el liberalismo y democracia, esta tensión entre la parte orgánica, entre las concepciones de la parte orgánica y de la parte dogmática, tanto en el seno del liberalismo como en el seno de la democracia, intentan llegar a un equilibrio, a un cierto equilibrio en el constitucionalismo social de posguerra y en la democracia constitucional, en esa fórmula de tensión o de equilibrio de tensiones que está muy bien. Hace poco estuve además y me di cuenta en el despacho del presidente del Tribunal Supremo en Madrid. Hay un fresco donde el escudo de la justicia está sostenido por un obrero con un mazo, un típico obrero metalúrgico, y por un burgués con su chapela, ¿no? Entonces, el pacto capital-trabajo en el despacho del presidente del Tribunal Supremo. Ese pacto capital-trabajo en el campo material, en el campo jurídico, digamos, condensa en la fórmula de la democracia constitucional. Dentro de la democracia constitucional, el elemento democrático se basa en el aumento de los derechos de participación, en el aumento de los derechos sociales y en su intensificación, y el elemento liberal subyace en esa rama constitucional porque se sigue manteniendo la tripartición de poderes, se sigue garantizando también el derecho a la propiedad privada. El elemento liberal sigue en el constitucionalismo social, lo único que convive en una especie de tensión y de equilibrio. Esta tensión, este equilibrio de la democracia constitucional, del pacto capital-trabajo, se rompe por completo en los años 70. En los años 70, ¿por qué? Bueno, ya lo había analizado antes, no voy a analizar ahora el por qué el neoliberalismo triunfa a partir de los 70, pero sí el cambio de paradigma que supone el propio neoliberalismo en el seno del liberalismo, porque si hay una nota característica a todo el movimiento neoliberal es la toma de inconsciencia del poder del Estado, que es lo que estábamos comentando antes. David Harvey, yo creo que tiene un problema cuando analiza el neoliberalismo, y es que se basa solamente en la experiencia norteamericana. Pero el neoliberalismo es mucho más rico y mucho más complejo que la experiencia norteamericana. Cuando hablamos de neoliberalismo no solamente hablamos de Hayek, que tampoco era norteamericano, ni de Milton Friedman, sino que estamos hablando también de los ordoliberales alemanes, estamos hablando también de la ruptura que supone el coloquio Lippmann en el año 38, estamos hablando también de una serie de autores que no son muy conocidos, pero que están siempre alrededor de los grandes teóricos del neoliberalismo. Pues bueno, todos estos autores lo que en verdad llevan a cabo desde los años 30, no desde los años 70, lo que llevan a cabo desde los años 30, lo que pasa es que no se les escucha porque pasan desapercibidos, aunque luego ellos se van formando en think tanks y van intentando influir los espacios académicos, los espacios de toma de decisión de poder, pero lo que ellos llevan a cabo es el cambio de paradigma dentro del seno liberal, porque ahora ya no solamente el liberalismo tomaba a la esfera de la economía como una esfera autónoma, como una esfera independiente, y ellos lo que dicen, no, una de las causas del declive en teoría del liberalismo y de luego de la aparición de los fascismos y de los totalitarismos es precisamente que el liberalismo no se ha tomado en consideración la importancia que tiene el Estado para la garantía y supervivencia del libre mercado. Si queremos garantizar que el libre mercado sobreviva, si queremos garantizar las condiciones mínimas en las que se desarrolla y se desenvuelve el libre mercado, necesitamos que el Estado cree un marco jurídico propicio ex ante, para que ese libre mercado se pueda desarrollar y tenga un marco de seguridad jurídica. Esto Harvey no analiza del todo, porque él se va directamente a que el neoliberalismo es menos Estado, a la ofensiva neoliberal de los años 70 y de los años 80, pero el marco teórico que subyace detrás en la concepción neoliberal no lo analiza Harvey, aunque sí analiza o se hace una distinción que a mí me gusta mucho. Él dice que el neoliberalismo tiene dos grandes prismas o dos grandes modos de verlo. El modo puramente teórico, donde los autores neoliberales casi se acercan a la utopía y ahí hay ya locuras como la de Rothbard o otro Friedman, no Milton Friedman, el otro Friedman, que son casi anarcoliberales.
Y luego está la vertiente, digamos, más práctica, que se centra en el terreno de la política, que baja a lo político, que baja a la praxis, y que se olvida de los grandes ideales neoliberales, se olvida del laissez-faire, se olvida de todo eso, y lo que va es a la re-regulación, no a la desregulación del Estado, sino a la re-regulación, a cambiar la regulación y a que la intervención del Estado en la economía sea una intervención funcional a los intereses del mercado, que eso es lo que en verdad supone el neoliberalismo en el ámbito institucional. Lo que hace el neoliberalismo no es acabar con las instituciones, no es ni siquiera reducir su campo de actuación, incluso a veces lo que hace es aumentar el campo de acción institucional. Lo que de verdad realiza es la reformulación de la intervención jurídica del Estado en la economía. En vez de ser una intervención que pueda llegar un momento en que las mayorías sociales que llegan al poder la utilicen para llevar a cabo políticas redistributivas hacia abajo, lo que hace el neoliberalismo es todo lo contrario. Desde su toma en conciencia del poder del Estado, la intervención va a ir hacia la protección del capitalismo, hacia la protección de la competencia. Eso, sobre todo, en términos ordoliberales, ellos se centran en la protección de la competencia. Todo el diseño constitucional, todo el diseño jurídico, todo el diseño institucional y estatal a priori que ellos todos teorizan, va orientado hacia la garantía, hacia la defensa de la competencia como criterio vector. ¿Cómo llevan a cabo esta protección constitucional? Bueno, pues si antes estábamos hablando de la parte orgánica, de la parte dogmática de la Constitución, tanto en la corriente liberal como en la corriente democrática, ellos van a basarse en intentar reforzar al máximo hasta llevar a cabo una verdadera hipertrofia en la parte orgánica. Es decir, dentro de la democracia constitucional, como fórmula que condensa un equilibrio de tensiones, ellos se van a centrar no en el elemento democrático, sino en el elemento constitucional. Dentro de la tensión entre lo político y lo jurídico, ellos se centran en lo jurídico. Dentro del conflicto entre liberalismo y democracia, se centran en el elemento liberal, en el freno al poder. ¿Y de dónde lo hacen? No lo van a hacer de la parte dogmática, que curiosamente todos los autores neoliberales rechazan o incluso desprecian la parte dogmática de las constituciones, sino que lo que van a hacer es llevar a cabo una reformulación completa del Estado para garantizar el libre mercado y petrificar sus condiciones de desarrollo a través de la parte orgánica. Lo que supone el neoliberalismo es una hipertrofia de la parte orgánica, que viene precisamente de esa toma en consideración ordoliberal, de esa toma en conciencia, de ese giro copernicano que se produce en los ordoliberales en la consideración tradicional del liberalismo respecto al Estado. No se centran en los principios, no se centran en los valores, de hecho pasan absolutamente de ello, se van a centrar en la parte orgánica, en la parte institucional. Y aquí tienen, cuando a partir de los 70 empiezan a triunfar no solamente en el plano político, sino también en el plano académico, los neoliberales se dan cuenta de que tienen un problema, y es que ese nuevo diseño institucional que quieren llevar a cabo se encuentra en el marco del Estado constitucional, en el marco del Estado-Nación, se encuentran con problemas que no habían pensado. ¿Cuáles problemas hay? Bueno, el marco simbólico de referencia para la ciudadanía sigue siendo el Estado-Nación. Entonces, si tú quieres llevar a cabo un proceso de reformulación neoliberal del Estado, vas a encontrarte resistencias que tienen sus marcos simbólicos de actuación y vas a encontrarte a la ciudadanía en contra. Y la propia dinámica de la democracia constitucional y del Estado social de posguerra incorpora una serie de un pluralismo político que incorpora la posibilidad de que haya cambio dentro del sistema, un cambio reducido a unos límites que a veces se han mitificado mucho esos límites de la democracia constitucional y del Estado social de posguerra, pero sí es verdad que daba la posibilidad de que se produjeran cambios en el interior a favor de las mayorías sociales y a favor de políticas redistributivas. Entonces, se olvidan también del Estado-Nación, y hacia dónde van dentro de esa hipertrofia de la parte orgánica. Bueno, olvidándose del Estado, van hacia el derecho internacional. El derecho internacional que funda su legitimidad en el Estado, es verdad, pero no deja de ser una huida del Estado, en el derecho internacional y en las organizaciones internacionales. Por eso la Unión Europea no es baladí que surja también en el periodo en el que el neoliberalismo empieza a salir a flote su elaboración teórica, y la Unión Europea sirve perfectamente al proyecto neoliberal de atrincheramiento y de petrificación jurídica de sus idearios y del libre mercado y de las condiciones que se necesitan para que el libre mercado se desarrolle. ¿Por qué? Pues porque es una organización internacional que tiene la legitimidad de los Estados, pero está al margen de los Estados y sobre todo no tiene el marco de referencia simbólico de actuación que sí se da en el marco de los Estados-nación. En la Unión Europea no hay un demos europeo articulado, no hay una opinión europea articulada que pueda hacer frente a una ofensiva neoliberal en las instituciones. Pero es que ni siquiera hay una ofensiva neoliberal en las instituciones, porque las propias instituciones tienen un diseño a priori neoliberal. Lo que han hecho los neoliberales, lo que ha hecho el neoliberalismo en esta nueva fase en la Unión Europea es directamente tomar el toro por los cuernos y hacer ese
ese diseño a priori que hablaban de los ordoliberales para garantizar el libre mercado, hacerlo en la Unión Europea, hacerlo a través de sus principios articuladores. Aquí es muy importante, como dice un autor que yo sigo mucho, que es Keleman. Él dice que esta hipertrofia de la parte orgánica que lleva a cabo la ofensiva neoliberal a partir de los años 70 se basa sobre todo en el elemento jurídico. ¿Por qué? Porque el elemento jurídico tiene, además de una apariencia de neutralidad, tiene la posibilidad de cerrar el paso a otras alternativas políticas. Cuando tú petrificas algo en principios indisponibles jurídicamente y más en el derecho internacional, estás intentando, o al menos incluso consiguiendo, que las alternativas políticas no se den. Es decir, estás restringiendo el espacio de pluralismo político. Entonces, ellos se centran mucho en el elemento jurídico, incluso en el elemento jurisdiccional, hasta el punto de que hay un autor, Petersman, que habla de una verdadera dictadura de los jueces o de los tribunales internacionales. ¿Por qué se centran tanto en el elemento jurídico, en el elemento de la jurisdiccionabilidad del nuevo marco constitucional creado a nivel internacional? Bueno, pues porque tiene esa apariencia de neutralidad, parece que queda al margen de la esfera de lo debatible día a día en política y, por tanto, es funcional a la propia construcción neoliberal de un nuevo marco institucional que sea el que garantice las condiciones para la competencia y para las luchas exacerbadas entre los pueblos, entre los ciudadanos, entre los actores económicos. Aquí, por supuesto, no solamente tenemos que centrarnos en la Unión Europea ni circunscribirnos a la Unión Europea, porque en sí el propio proceso de globalización ha servido de paraguas para que esta necesidad de petrificación jurídica de lo que antes era disponible en política se lleve a cabo. La globalización, hay un autor, Macru, que analiza la globalización de tres perspectivas. Dice que hay tres grandes perspectivas que analizan o que consideran la globalización. La primera sería la hiperglobalista, que es la que dice que la globalización es natural, viene determinada casi por el curso de la historia y no hay que hacer nada frente a ella porque es necesaria en el sentido aristotélico de la palabra, siempre va a estar ahí, ya es un proceso imparable. No es contingente. Hay una posición escéptica que sería todo lo contrario. La globalización es una creación artificial, una creación ideológica, y también Octavio Ianni también habla de globalismo, y sobre todo porque parte en esta concepción escéptica de que no se ha llegado todavía a los niveles de globalización que ya sí existían en el siglo XIX, aunque bueno, eso también es bastante matizable. Y luego hay una tercera posición, que es la que Macru opta y la que también opta Danny Nicol, que es la transformadora. ¿Qué es la que dice la transformadora? Bueno, la globalización es contingente, pero dentro de esa contingencia de la globalización no hay un determinismo, pero el Estado sigue siendo un elemento esencial, porque no solamente la legitimidad del derecho internacional procede del Estado, sino que el mismo Estado es un agente activo en la creación de globalización, es un agente de la globalización, un agente globalizador, dice Macru. ¿Por qué? Porque no lleva a cabo una desregulación, que es lo que muchas veces desde la izquierda, además, recalcamos la desregulación del neoliberalismo. El Estado no lleva a cabo una desregulación, no se desregulariza a sí mismo, lo que hace es una re-regulación. Cambia la regulación, cambia un set de normas por otro que es más funcional al libre mercado, que es más funcional a los intereses de las élites extractivas, por ejemplo, en la Unión Europea. Aparte de este derecho internacional petrificado en organizaciones internacionales, en tratados que son indisponibles, porque por su propia naturaleza las organizaciones internacionales tienen un déficit democrático que no se da en las constituciones del Estado social, no solamente por la necesidad de la organización burocrática de la que antes ha comentado, de la que hablaba Weber, sino porque al tú pertenecer a una organización internacional estás atando tu voluntad futura al marco de unos estados con los que ya compartes cierta esfera de soberanía. Si ahora, por ejemplo, nos queremos salir de la Unión Europea, es mucho más difícil que cuando entramos. Claro, hemos establecido una serie de lazos entre los diferentes países, jurídicos, económicos, sociales, culturales, y eso, las organizaciones internacionales, por tanto, conllevan una mayor petrificación una mayor petrificación o una mayor ligazón con la voluntad soberana, la petrifican e intentan restringirla. No solamente el derecho internacional sirve para ello, sino que también lo que hace es elevar una serie de leyes
sacarlas de la esfera de lo decidible en política, las eleva y las convierte prácticamente en naturales. Esto aquí no ya estamos dentro de la esfera de lo jurídico, sino en la esfera de lo político, de lo ideológico. Cuando se nos dice que determinados principios son connaturales al capitalismo, que eso es imposible ya, ¿dónde vas tú a nacionalizar la banca o la estabilidad de los precios o la lucha contra la inflación? Parece que se nos da como algo ya impepinable, como algo que no se puede superar, como algo que está ahí ya para los siglos de los siglos, y eso porque cómo lo han hecho a través de una petrificación jurídica, pero también a través de un nuevo discurso y de un nuevo relato que le da envoltura y le da sostén. Aquí Bieber, que es un autor inglés también muy interesante, lo que pasa es que tiene una perspectiva demasiado inglesa y solamente se centra en Inglaterra, que es algo también muy inglés. Bieber habla en este sentido de la dictadura de las siglas. ¿Qué son las dictaduras de las siglas? Bueno, toda esa serie de organismos autónomos con apariencia de tecnicidad que se han creado y que están lejos de la esfera de lo decidible, lejos del marco de la democracia constitucional o lejos del marco democrático estatal. Solamente en la Unión Europea pensemos en el Banco Central Europeo, el BCE, el MEDE, el Fondo no sé qué. Hay una cantidad de autoridades independientes, entre comillas, que hay otro autor que habla también del auge de los no elegidos. Esta huida del derecho constitucional clásico, esta huida de la democracia y del marco de la democracia constitucional a través del derecho internacional no solamente se da gracias a su marco jurídico propio, sino a través de la creación de una serie de organismos, una serie de instituciones que son independientes en teoría y que están creando todo el día normatividad y que apenas tienen fundamentación o tienen legitimidad democrática. ¿Qué legitimidad democrática tiene el Banco Central Europeo, por ejemplo? Directa, por supuesto, ninguna, y sin embargo todas las decisiones que toma son decisiones que afectan al día a día a todos los ciudadanos. En el marco de la Unión Europea, ya por ir centrándome, se da esta protección constitucional del capitalismo se da en 3 niveles. No solamente por las normas de la Unión Europea propiamente dichas, sino también de las normas internacionales a que la Unión Europea está sometida. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio tiene también una dimensión constitucional muy importante que no hay que olvidar y que también está petrificando principios básicos para los capitalistas, para los neoliberales del capitalismo. Dentro de la Unión Europea, el propio proceso de construcción sirve a esos intereses y a esos objetivos neoliberales, por ejemplo, la consagración de las libertades económicas fundamentales como el centrum el centro de gravitación de todo el proceso de integración europea son las libertades económicas fundamentales. Y esas libertades económicas fundamentales son funcionales al libre mercado y no son funcionales, por supuesto, ni sirven para cualquier construcción de un Estado social en Europa, simplemente porque las libertades económicas fundamentales de bienes, de capitales, de servicios y de movimiento se hacen al mismo tiempo que se deconstruye por completo el Estado social en la Unión Europea. Y esas libertades fundamentales a veces chocan contra los principios del Estado social y chocan contra los derechos sociales. Hay muchas sentencias, de hecho, en la Unión Europea que así lo evidencia. Por ejemplo, aquí, que en esta facultad se ha tratado mucho la sentencia de Viking y Laval, ¿no? Una libertad económica fundamental, como es la libertad económica de movimiento y de la libertad de establecimiento, choca contra un derecho social que es el derecho de huelga. Hay unos trabajadores en Suecia que quieren declararse en huelga en contra de el desplazamiento de una industria, de una empresa a otro país de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia impide la huelga, sanciona la huelga y sanciona a los sindicatos diciendo que esa huelga, que es un derecho social, va en contra de la libertad de establecimiento. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos donde las libertades económicas fundamentales chocan contra los derechos sociales. Pero es que aunque no chocaran con los derechos sociales, hay que tener en cuenta que la Unión Europea no tiene una dimensión social fuerte, tiene una constitución social débil, que las competencias mismas de la Unión Europea, que son las que rodean el proceso de integración, son competencias meramente económicas, pero son competencias económicas con un efecto horizontal enorme que afectan al final a los derechos sociales y los vacían de contenido. Y no solamente la Unión Europea, no solamente las normas a las que está sometida la Unión Europea llevan a cabo una protección constitucional del mercado y de los intereses que están anejos, sino también ya incluso instituciones que de manera tradicional y clásica estaban creadas de profeso para la garantía de los derechos civiles en el marco de una democracia liberal. Yo me estoy fijando, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dice, bueno, ¿cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede llevar a cabo una protección constitucional del derecho a la propiedad privada? Bueno, pues lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se consagra el derecho a la propiedad privada, ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de una forma muy conservadora y casi olvidándose de la cláusula social, de la función social de la propiedad, por ejemplo, en el caso de la familia real griega, donde el Estado griego, en el uso de su soberanía, expropió
los bienes de la familia real griega y donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo prohibió y lo sancionó al Estado griego por esa apropiación. Es decir, incluso esa hipertrofia de la que hablaba antes, de la parte orgánica de la Constitución, que lleva de la Constitución en un sentido amplio, que han realizado los neoliberales, al final acaba vaciando parte de los derechos propios del constitucionalismo social y acaba entrando también en la parte dogmática, porque se han creado instituciones específicas que también tienen como función la interpretación de los derechos y también tienen como función no solamente su interpretación, sino al final su efectividad. En la Unión Europea que hay instituciones que afectan más a los derechos que los propios tribunales que están encargados de su garantía. Vuelvo otra vez, el Banco Central Europeo, que además el Banco Central Europeo es el ejemplo paradigmático de esa sustracción de la esfera de lo decidible en política por parte del neoliberalismo y su petrificación al ordenamiento internacional. Si antes la política monetaria pertenecía al ámbito de la democracia constitucional, si pertenecía al ámbito de la soberanía estatal y podía servir la política monetaria para los intereses de las mayorías sociales, ¿qué ha hecho el neoliberalismo a través de esa petrificación jurídica, de esa elevación de un set de normas al derecho internacional lejos de los estados, aunque donde los estados han sido actores esenciales? Bueno, pues crear una institución alejada de los mismos, alejada de los estados, que tiene unos principios diseñados a priori, algo muy ordoliberal, que solamente sirven para la reproducción del capital y que solamente sirven para que se perpetúen las desigualdades sociales, porque el Banco Central Europeo no tiene un mandato de lucha contra el desempleo, ni tiene un mandato de intentar conseguir el pleno empleo, sino que solamente se centra y se circunscribe a la lucha contra la inflación, y eso lo han extraído del ámbito de lo decidible, lo han elevado en una categoría platónica, como si fuera un ideal platónico, donde los consejeros del Banco Central Europeo parecen los 9 sabios de la Edad Media, y aparte, lo sustraen del debate democrático y lo petrifican a través de unos principios que son indisponibles para los estados, porque el sistema europeo de bancos centrales y el propio Banco Central Europeo, su fundamentación jurídica, tiene el mismo valor que los tratados. Siempre cuando explicamos la Unión Europea está el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero siempre nos olvidamos de que también al lado de esos tratados están los estatutos del sistema europeo de bancos centrales. Están elevados a una categoría constitucional indisponible para las mayorías sociales e indisponible incluso para los estados particulares, por esos lazos de los que hablaba antes, que es muy difícil romper con ellos, y además está presidido por una serie de principios que son los propios del neoliberalismo, que son los propios de la defensa ultranza de la competencia y del elemento competitivo como el criterio vector de las nuevas realidades. Y creo que me he pasado de tiempo. No sé si me he pasado de tiempo. No, bueno, pues ya he acabado. Tenía miedo de que me estaba pasando de tiempo. Bien, pues ya que está ausente el moderador, damos nosotros mismos la palabra por si hay turno de debate. Estamos ya agotados, ¿no? Sí, debatimos entre ti y yo. Sí.
caso de Vigo, además,